Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de sustantivos, este curso de griego koiné. Hoy vemos la segunda parte de sustantivos. Pero antes de comenzar a ver la parte de sustantivos, quiero invitarlo para que sea parte de nuestra experiencia como cristianos en la página Casa de Oración Daniel Flores.es.tl. Esta página busca de alguna manera llenar nuestros vacíos intelectuales. Es decir, estamos trayendo formación sobre griego, sobre análisis de la palabra de Dios, sobre Sagrada Escritura y un montón de artículos más que queremos compartir con usted. Visita esta página, ingresa y explora. También quiero invitarlo para que visite la página de Overblog, donde hay también una cantidad enorme de temas que usted puede visitar, así como los cursos de griego que estamos grabando, el análisis gramatical del Evangelio según Mateo, que es una traducción de versículo por versículo, que es un complemento a los cursos de griego, porque nos enseña cómo traducir la palabra de Dios, cómo hacer una traducción correcta de la Sagrada Escritura. Hay unos estudios bíblicos de Mateo que hicimos en algún momento. ¿Qué dice la Biblia? Videos sobre algunos temas concretos. Vamos a ir de alguna manera tocando aquellos temas que son relevantes en nuestros días. También quiero invitarlo para que se inscriba en excavadigital.com, un diccionario digital griego-español que es más que un diccionario. Este diccionario digital tiene más de 17.500 palabras. Es decir, tiene todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical, y cada palabra tiene una concordancia bíblica donde están todos los textos bíblicos donde aparece en el Nuevo Testamento. Es un diccionario muy completo que se vuelve una herramienta sencilla de utilizar. Escribir nada más la palabra en griego, aparecen las opciones y le da un enter a la palabra que desea usar. Este diccionario Excava Digital es un proyecto con el fin de ayudar a miles de cristianos a nivel mundial con un bajo costo en el uso de este diccionario, un bajo costo mensual. Queremos que usted sea parte de nosotros, queremos todavía ampliar espacios, pagar más espacio para integrar otra cantidad de herramientas que tenemos para que este diccionario cada vez sea más grande. Queremos seguir pagando ingenieros, secretarios, publicidad. Tenemos muchos gastos en esta página, pero queremos que usted sea parte de nosotros y queremos evangelizar el mundo. Queremos llevar la palabra de Dios. Queremos que los cristianos estén bien formados. Queremos que los pastores sepan griego. Queremos que los líderes cristianos sepan griego. Queremos que los líderes cristianos, cuando toman una Biblia, sepan de dónde viene ese versículo. Y queremos que usted sea parte de ese proyecto que tenemos en este planeta. Vamos a seguir con los sustantivos, con este curso de gramática griega. Estamos viendo toda la parte de sustantivos. Quédese con nosotros. Estamos viendo el nominativo. Los casos, los diferentes casos. Nominativo español. Un sustantivo está en caso nominativo cuando funciona como sujeto del verbo. Es la persona o cosa de la que se habla que realiza la acción que se describe en la oración. El sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Por ejemplo, veamos este primer caso. Pablo predica el evangelio. Aquí el sustantivo Pablo es sujeto. El sujeto es un sustantivo. Aquí la tierra es redonda. La tierra es redonda. El sustantivo tierra, que actúa como el sujeto, es un sustantivo. Aquí vemos
que el sujeto son sustantivos. Aquí vemos un pronombre. Él dice la verdad. No se utiliza un sustantivo, sino un pronombre. Vosotros tomaréis medidas. Se usa un pronombre que es el sujeto de la oración. Sujeto de la oración, este sujeto es el nominativo. Este es el nominativo en griego. Seguimos con el nominativo. Nominativo griego. Los sustantivos griegos de la segunda declinación, porque estamos con la segunda declinación, recuerde que hay primera, segunda y tercera declinación. Nosotros vamos a ir viendo la segunda declinación, vamos a comenzar con esta segunda declinación. Yo quiero que usted la entienda, yo quiero que vayamos despacito, yo quiero que usted la analice y dice que en la segunda declinación forman su nominativo en el singular con la desinencia os. En el singular con la desinencia os, la cual se añade a la raíz. El nominativo plural con oí, ¿verdad? Veamos aquí la estructura de un paradigma de declinación. Tenemos este paradigma. Dice que el nominativo, estamos hablando de este primer caso, nominativo, no estamos hablando ni genitivo, ni dativo, ni acusativo, ni vocativo. Este primer caso, nominativo, dice que en el singular forma su nominativo en el singular con la desinencia os. Véalo aquí. Esta es la palabra cosmos, que se puede traducir mundo. El cosmos aquí está en singular. Cosmos, mundo, digamos mundo. Aquí en plural dice, y en plural se forma con la desinencia i o hoy, i. Aquí está la palabra i, cosmi, que es mundos en plural. Entonces, este es el nominativo. Este es el nominativo, ¿verdad? Ahora, la estructura de seos, otro sustantivo en nominativo. En singular con os y en plural con i. Seos, sei. ¿Lo vemos? Esos dos ejemplos nos ilustran el mundo. El mundo no, mundo porque todavía no aparece el artículo, mundo, mundos. En el caso de seos, Dios, sei, dioses. Singular y plural. Dominemos esta forma porque vamos a ir agregando uno por uno todos los casos. Singular y plural de algunos nominativos. Vean este. Angelos. Estos son nominativos como si estuvieran en esta primera parte. Angelos, nominativo, ángel. Angeli, terminación i. Angeli, ángeles. ¿Lo ven? Esto iría en singular y plural. Veamos otros. Uranos, cielo. Uraní, cielos. Cielo, cielos. Singular y plural. Veamos logos, que es verbo, palabra, dicho. Logi, plural. Logos, dicho. Logi, dichos. Veamos nomos. Nomos, ley. Nomi, leyes. Vean la terminación. Os, ese es nominativo singular. Nomi sería nominativo plural. El caso nominativo también puede indicar un predicado nominal o un apositivo. Pongan atención a esto. Si no lo entienden, no se estresen. El predicado nominal señala un atributo del sujeto. Dios es amor. Vean esta expresión. Dios es amor. El sustantivo amor. Amor es un sustantivo. Dios es un sustantivo. Tenemos dos sustantivos. Es un verbo. El sustantivo amor es atributo del sustantivo Dios. Amor es atributo de Dios. Porque le están diciendo que Dios es amor. Sujeto de la oración es Dios. Tanto el sujeto como el atributo están en caso nominativo. Los dos, Dios y amor, están en caso nominativo en esta oración. En este caso hay un predicado nominal, ¿verdad? Tanto el sujeto está en caso nominativo.
Ahora veamos el apositivo, el otro. El apositivo señala dos sustantivos que están frente a frente. Por ejemplo, vea este caso. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Veamos esta oración. Pablo, siervo. Pablo y siervo son dos sustantivos y los dos están en caso nominativo. Dice, dos sustantivos que están frente a frente. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Dos nominativos. El sustantivo siervo, ¿qué es lo que hace? Aclarar o determinar la condición de Pablo. Ambos en nominativo. Son dos nominativos que se dan en los predicados nominales o en los apositivos. ¿Estamos claritos? Si no, repasa el video para que se le aclare un poquito más. En español, seguimos con el nominativo. En español, el sujeto es por lo general el primer sustantivo. Usted lee una oración situado antes del verbo en una oración. Por ejemplo, Pedro corre la carrera. ¿Cuál es el sujeto? Todo el mundo dice Pedro porque es el que está de primero. Él va a la escuela. ¿Cuál es el sujeto? Él está de primero. La pelota rompió la ventana. ¿Cuál es el sujeto? Generalmente en español es fácil saber que el sujeto está de primero. En griego no sucede generalmente así. A veces sí, a veces no. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber cómo detecto yo en una oración un sujeto, es decir, un nominativo. ¿Cómo lo detecto? El orden de las palabras muestra que Pedro, él y pelota son los sujetos que realizan la acción del verbo. Sin embargo, a veces es difícil precisar cuál sustantivo es el sujeto. A veces es difícil, sobre todo en las oraciones griegas. Para saber qué o quién es el sujeto, hay que hacer la pregunta ¿quién o qué cosa? Por ejemplo, la primera, Pedro corre la carrera. ¿Quién corre? ¿Quién o qué cosa corre? ¿Quién o qué cosa corre? Pedro, ese es el sujeto. ¿Quién corre la carrera? Pedro, ese es el sujeto. Veamos la segunda oración. Él va a la escuela. Vemos el verbo y le preguntamos ¿quién o qué cosa va a la escuela? Él. Entonces tenemos que él es el sujeto o el nominativo. Veamos la tercera oración. El verbo es rompió. ¿Quién o qué cosa rompió la ventana? La pelota. Entonces la pelota es el sujeto. Esas son preguntas claves para determinar quién es el nominativo. ¿Cuál es el nominativo en una oración? Vamos con el artículo. Rápidamente, el artículo en español. Vamos a ir viendo el artículo. El artículo es una palabra que se coloca antes del sustantivo. Determina, anuncia, expresa su género y número. Oiga, expresa su género y número. El artículo se divide en definido o indefinido. Hay dos tipos de artículo en español, definido e indefinido. En la oración que sigue, el artículo determina que el sustantivo señor es de género masculino y singular. Veamos la oración. El Señor es misericordioso. El Señor es el sujeto. Señor es el sujeto y trae el artículo el. El Señor es misericordioso. Entonces, el artículo determina que el sustantivo señor, porque yo veo él es masculino o femenino. Es masculino él. Para que sea femenino tiene que ser ella. Él es singular o plural. Es singular. Entonces, esto es masculino o singular. ¿Quién determina que el sustantivo señor entonces sea masculino o singular? El artículo. A eso se refiere. El artículo definido. Vamos a hablar del artículo definido. Recuerda que dijimos que hay artículo definido y hay artículo indefinido. En español, el artículo definido también se le llama artículo determinado, ya que determina claramente a un sustantivo, lo considera ya conocido. Estos son los artículos definidos. Por ejemplo, en masculino tenemos el en singular y los en plural. En femenino tenemos la en singular y las en plural. Y en neutro tenemos lo. El artículo indefinido. Se le llama artículo indeterminado también. Es el que determina vagamente el sustantivo. Los artículos indefinidos son un, una, unos, unas. Por ejemplo, un ciego se acercó a Jesús. ¿Verdad? Al sustantivo ciego no le ponemos la, él,
los, las, sino un. Al ponerle un ciego se acercó a Jesús, estamos hablando de un artículo indefinido. No sabemos quién es ese ciego. Un ciego, ¿cuál ciego? Cualquiera, no sabemos. La otra, le acercaron unos panes. Aquí está el sustantivo panes. Unos panes. ¿Cuántos panes? No sabemos cuántos panes. Esto es un artículo indefinido, por eso. En griego no existe el artículo indefinido, solo existe el artículo definido. Y no es recomendable utilizarlo, porque a veces hay términos que pueden terminar más bien malinterpretándose. Veamos la contracción. La contracción, el artículo español sufre una contracción cuando va precedido de la preposición a o de, ¿verdad? Por ejemplo, escribo al padre del niño. Esto está en una contracción. Aquí hay una contracción. Del niño. Aquí hay otra contracción. Escribo a él, padre del niño. Esto es lo real. Y es lo que se hace a veces en griego. Al es a él, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos una contracción. De él es lo mismo que decir del, ¿verdad? Esta es la contracción. Ahora vamos al artículo griego. El artículo griego se declina como ocurre con el sustantivo. El artículo definido, masculino griego, nominativo, singular y plural. Vamos a ver. El artículo. Tenemos el sustantivo logos, que ya sabemos que termina en os, en el singular. Logoi o logi en plural. ¿Está bien? Vea que termina en i. Ve que termina en os, el singular y el plural. Pero le vamos a agregar el artículo. O logos. El dicho. Así se traduce, el dicho. Y en el plural, y logi. Los dichos. Ahí está completo todo lo que es el paradigma de logos. Bueno, no está el completo porque hay que llenar esto. Pero estamos comenzando a llenar el paradigma de la declinación de logos. ¿Estamos claritos? Ahora, vamos a la concordancia. Concordancia, pongan atención. El artículo español, dice, concuerda en género y número con el sustantivo. ¿Qué significa eso? Concuerdan, es decir, si el artículo es singular, nominativo, el sustantivo es singular, nominativo. Si el artículo es, en este caso, es plural, nominativo, el sustantivo es plural, nominativo. ¿Ve? Concuerdan, en el artículo español concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. En griego, el artículo concuerda con el sustantivo, ya sea también sustantivo, adjetivo, participio, en género, número y caso. ¿Qué le agregamos en griego? Le agregamos el género. Por ejemplo, o es un artículo masculino. Y logos es un sustantivo masculino. Concuerda en que los dos son masculinos, es decir, en género, singular, los dos, en número, y en nominativo, es decir, en caso. ¿Estamos claritos? Ahora, aquí, y es masculino, y logi es masculino. Viene de logos, que es masculino. Masculino, plural, nominativo, masculino, plural. Los dos concuerdan en género, número y caso. Es decir, si el artículo es masculino, el sustantivo es masculino. Si el artículo es plural, el sustantivo es plural. Si el artículo es nominativo, el sustantivo es nominativo. Es decir, si un sustantivo está en nominativo masculino singular, el artículo estará en nominativo masculino singular. Es lo que acabo de explicar. Pasamos a la otra página. Genitivo. Vamos ahora a hablar del genitivo.
Ya hablamos del nominativo, que es el primer caso que aparece en la estructura de un paradigma de declinación. El genitivo español y griego. El significado básico del genitivo español y griego es describir, atribuyendo al sustantivo una cualidad o relación. Puede señalar una relación de propiedad, es decir, pertenece a alguien, es de alguien. Contesta la pregunta qué clase, por consiguiente funciona muy parecido a un adjetivo. Cuando un sustantivo griego está en genitivo, funciona como complemento nominal o determinativo. Se caracteriza por el empleo de la preposición de. Óigame, esta es la característica más importante, de. Por ejemplo, la barca era de Simón. Eso es un sustantivo genitivo. Bautismo de arrepentimiento. Esto es genitivo. Este es un genitivo, nada más que en griego sería genitivo. Los sustantivos Simón y arrepentimiento están en caso genitivo. Ya lo vamos a ver en la tabla. El genitivo griego en la segunda declinación se forma con la desinencia u en el singular y on en el plural. Veámoslo aquí, por ejemplo, en el sustantivo Dios. Este es el genitivo, ¿verdad? Este es el genitivo. Se forma con en el singular u y en el plural on. Entonces, se toma la raíz C. Aquí está la raíz C y se le agrega u. CU. En el caso del plural, se toma la raíz C y se le agrega on. Seon. Esto se traduce de Dios, de dioses. ¿Verdad? Porque se usa la preposición de. Ahí dice de Dios, de dioses. Nosotros tenemos que usar la preposición de. ¿Verdad? Pero los griegos lo tienen incluido en el sustantivo. El genitivo, artículo griego en genitivo. Estos son los artículos griegos masculinos en genitivo con el respectivo sustantivo. Tenemos entonces en el genitivo que el artículo es tú en el singular y ton en el plural. ¿Estamos? Vea la terminación u igual que en el sustantivo, la terminación on igual que en el sustantivo. Tu logo del dicho y ton logon de los dichos. ¿Ven? Ya tenemos aquí dos sustantivos con su respectivo artículo. Vamos ahora al dativo. El dativo. El dativo español y griego. El caso dativo indica a la persona para quién y en cuyo interés se realiza una acción. Es decir, para quién y en cuyo interés se realiza una acción. Indica a la persona que está recibiendo algo de alguien. Se hace algo para ella. También puede denotar aquello con cuya ayuda se hace algo, aquello con lo que se cuenta. Es decir, puede tener un uso instrumental y el lugar y tiempo en que uno se halla. Puede tener un uso de lugar, es decir, locativo. Cuando un sustantivo está en dativo, funciona como complemento indirecto de la oración. Se traduce en español con la preposición a o para. Así es. El dativo griego se forma con la desinencia o en el singular e is en el plural. Es decir, o en el singular, is en el plural. Aquí ya vamos a agregar el dativo. El artículo lo agregamos aquí. To, tis. Esos son artículos masculinos de segunda declinación. To logo. Y dice que se le agrega a o para. Para el dicho. Y aquí, tis, logis. Para los dichos. Para los dichos. Para el dicho. ¿Ven la diferencia? Y ahí vamos viendo ya cómo, dependiendo del caso, así se traduce el dicho, del dicho, para el dicho, igual en los plurales. Los dichos, de los dichos, para los dichos. Vamos al otro. Ahora vamos al acusativo. En el acusativo español y griego. Este caso señala sobre quién recae la acción del verbo.
El sustantivo griego en acusativo funciona como complemento directo. Se traduce al español con la preposición a para personas, o sin ella, o sin ella para las cosas, ¿verdad? Dice así, sin la preposición a, con la preposición a o sin la preposición a. El ángel venció al enemigo. ¿Por qué? Porque se usa al enemigo, porque es persona. El ángel venció al enemigo, a el enemigo. Ahora veamos en cosas. Dios me ha dado una herencia. Aquí no se usa nada, nada más una herencia. Dios me ha dado herencia. El acusativo griego de segunda declinación se forma con la desinencia on en el singular y us en el plural. Aquí está. On y us en el plural. Con el artículo que es este, ton logon, al dicho, y este es en el plural. Tus logus, a los dichos. Ya vamos llenando el paradigma. Veamos ahora el último caso, que es el vocativo. El vocativo español y griego. Un sustantivo está en vocativo cuando indica la persona o cosa personificada a quien se habla. La función básica es llamar o invocar. Es como la expresión emotiva de nosotros. El vocativo griego se forma con la desinencia e, como loye, y en el plural y como el nominativo, ¿verdad? Logi, dichos. No tiene artículo, no hay artículo, pero es un dicho. O, por ejemplo, que uno se admira, hijo, digámoslo así, hijos, es una expresión admirativa. Ahí ya vimos los 5 casos de el sustantivo griego. Vamos a ir rápidamente a repasar un poquitito esta declinación de logos de la segunda declinación. Veamos esto. Tenemos que hay 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Tenemos que hay una raíz, que es lo que está en negro y que usted ve que se va a repetir en todas las palabras. Toda palabra tiene una raíz, ¿verdad? Vean, la raíz se hace en todos igual. Eso se hace casi con todas las palabras, incluso los verbos. Luego tiene una segunda parte, que es la declinación, que yo la pinté de rojo. Os, u, on y e. En el plural, i, on, is, us, i. Esto se le va agregando a todos los sustantivos griegos, y por eso usted puede decir si un sustantivo es dativo plural o dativo singular. ¿Entienden? Por ejemplo, queremos saber el género de logos. Bueno, eso lo consultamos con un diccionario. Por ejemplo, yo escribo logos y él me va a decir a mí logos, y él me va a decir logos, aquí está logos, me va a decir que es un sustantivo masculino. Entonces yo sé que es masculino. Logos es masculino. Este sustantivo es masculino. Y eso lo vamos a ir viendo con todos los otros términos. Yo le pregunto al diccionario y el diccionario me va a decir qué género es. De hecho, dependiendo de la palabra, por ejemplo, vea esta palabra, logo. Logo así como está. ¿La ve? No la pierda de vista. La buscamos en el diccionario, logo, y él me va a decir que logo es un sustantivo masculino, pero está en singular dativo. Masculino, singular, dativo. El diccionario ya me va a decir que es masculino, porque logos es masculino. Está en el lado de singular, es decir, no está en el lado plural, y es dativo. Masculino, singular, dativo. ¿Lo ve? Masculino, singular. Él me está diciendo de una vez dónde está, lo que indica que significa paradicho. Ve, masculino, singular, dativo. Ponga mucha atención. Él lo está diciendo. Entonces, cuando yo quiero saber el género de un sustantivo, yo lo encuentro en un diccionario. O he pasado ya toda una gramática y me sé los términos.
Tenemos el sustantivo logos. Veamos algunas observaciones. Una característica es el género, ¿cierto? Género masculino, sabemos que es género masculino. ¿Por qué sabemos que es género masculino? Porque lo buscamos en el diccionario y nos dice que es género masculino. Usted no puede decir que es género masculino porque la palabra dicho es masculina. No, porque logos también se traduce como palabra y palabra es femenino. Entonces, no necesariamente la traducción nos va a decir si es masculino o es femenino. Sencillamente, eso está determinado por el griego y no existe una forma de decir, bueno, aquí sabemos que es masculino por esto y esto. No, hay palabras, las terminaciones no determinan necesariamente que algo sea masculino singular o neutro. No, después lo vamos a ir viendo por qué. Lo único que nos determina que el género es el diccionario. Luego, sabemos que en el caso de logos es masculino porque así lo dice el diccionario. Así es sencillo y esa es la respuesta. Debemos tener muy claro lo que es el género. Cuando hablamos de género, debemos saber que género es masculino, singular o neutro. No salgamos con otra cosa. Eso ya tenemos que tenerlo clarito después de haber practicado lo que es el género de una palabra. Así que hagan mucha práctica. Aquí, número 3. Una segunda característica es el número. ¿Qué número es una palabra? Puede ser singular o puede ser plural. Eso es muy importante saber si es singular o es plural. Es decir, hay dos números, singular o plural. Por ejemplo, logis es plural. Loge es número singular. Y así sucesivamente debemos saber cuáles son los sustantivos singulares y cuáles son plurales. Eso sí lo logramos determinar por las terminaciones. Aunque algunas, como por ejemplo genitivos y acusativo plural, en muchos casos es la misma. Pero después lo vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo las diferentes declinaciones. Pero sí debemos saber que cuando yo hablo de número, ¿cuál es el número de logo? Entonces, ¿cuál es el número de logo? Y ustedes decir, yeah, logo es singular. ¿Cuál es el número de logi? Es plural. ¿Entiende? Eso tiene que saberlo. Lo otro, una tercera característica es el caso. Hay nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Eso es muy importante para saber qué significa. Entonces, yo debo saber que, por ejemplo, logos es nominativo singular, ¿verdad? Que logi es nominativo plural o plural nominativo. Que logus es un plural acusativo, ¿verdad? Porque está en la línea del acusativo. Y así sucesivamente. Yo tengo que saber dónde es. Por eso esto hay que practicarlo. Y después usted va a decir, ay, pero es que yo no sabía que era tan fácil. 5. Otro elemento es el acento. En este caso, todas las palabras llevan el acento en la penúltima sílaba. Logos, logos. El acento está aquí, ¿lo ve? Logos. Logu va en la penúltima. Logo en la penúltima. Logon, penúltima. Todos lo llevan en la penúltima. Incluso aquí. Logis en la penúltima. Logus, penúltima. No en todas las palabras es así de fácil, pero usted debe acostumbrarse que si logos lo llevan a penúltima, casi siempre todas van a llevar una penúltima, pero después hay sus reglas y sus diferencias. Bien, hermanos, aquí vamos a dejar esto porque lo que sigue es una práctica un poquito larga, donde vamos a ir viendo esto. Yo quiero que usted repase en su casa esto que acabamos de ver. Lo saque en un cuadernito, lo escriba, porque lo que viene es muy importante. Si queremos dominar el griego, esto es sencillo, pero tenemos que practicar. Entonces lo insto para que practique esto, para que los ejercicios que vienen sean fáciles, sean sencillos, y vamos a ir fortaleciendo más nuestro conocimiento del griego. Que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en el próximo programa.